Bienvenidos a la agenda económica de este jueves acá en CNN Chile, que muestra que en enero se van a presentar los distintos proyectos pro crecimiento y pro inversión, como es el de reducción en la llamada permisología. Fue una de las conclusiones del primer Consejo de Gabinete por el Crecimiento que fue convocado hace algunos días por el presidente Boric. Ya han pasado un par de horas desde la detención de Luis Castillo y nos parece importante saber si es que desde el gobierno hay alguna reflexión a propósito de esto. Claro, nosotros somos integrantes del comité político, pero las últimas 2 horas hemos estado en la reunión del Gabinete de Procrecimiento. Era quizás una instancia para el gobierno de desviar la atención en medio de una nueva crisis política, pero no lo logró. El presidente Gabriel Boric lideró la mañana de este jueves el segundo encuentro del denominado Gabinete del Crecimiento, que nuevamente finalizó sin muchas certezas, aunque sí se confirmó que hay 3 proyectos listos que se presentarían durante los primeros días de enero. Estamos en condiciones de presentar, digamos, de aquí a fin de año hay demasiados días feriados, pero digamos a comienzos de enero, 3 proyectos sobre agilización o racionalización de los procesos de aprobación de inversiones. En segundo lugar, el proyecto sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. Y en tercer lugar, el proyecto de ley marco sobre cooperación de la sociedad civil en las políticas públicas. Junto con esto, el jefe de la billetera fiscal remarcó que para que estos proyectos logren el objetivo de generar crecimiento, deben primero ser aprobados en un Congreso muy dividido y más en la previa del plebiscito constitucional de este domingo. Lo que aquí importa no es que los proyectos se manden al Congreso, lo que importa es que las reformas legales se aprueben en el Congreso. Tras el plebiscito del domingo, para lo cual tenemos que trabajar todos es para el reencuentro de los chilenos. Si nos podemos encontrar en una agenda que promueva el crecimiento, que promueva la eficiencia en el sector público y que promueva la respuesta a las necesidades sociales del país, ahí está todo el trabajo que se ha hecho durante los últimos 4 meses. Junto con el mensaje político, tras este gabinete se confirmó que se continuará con la licitación para el futuro tramo Chacao-Chonchi de la Ruta 5, que unirá este puente actualmente en construcción con esta localidad central de la Isla Grande de Chiloé. Algo que puede ayudar a que se estimule la actividad económica de nuestro país es que siga bajando la tasa de interés. Y en el mercado no hay absolutamente ninguna duda de que esto va a seguir sucediendo, pero también están cada vez más seguros de que será en una menor magnitud que lo hecho anteriormente por parte del Banco Central. Se conoció la encuesta de operadores financieros, que es donde el Banco Central pregunta a los analistas, y esto es lo que ellos dicen. Aquí prácticamente coinciden con la encuesta de expectativas económicas que también se conoció esta semana. En diciembre, la próxima semana, el Banco Central bajaría la tasa de interés a 8,5%. Esto es 50 puntos base menos de lo que hay ahora. En enero se llegaría a 7,75%, en abril a 7,25% y se terminaría el año en 5%. Vamos a ver ahora las proyecciones de inflación de este grupo de expertos. Difieren en algo de la encuesta de expectativas, pero no mucho. Fíjense que la inflación de este mes, diciembre, sería 0%. En enero, 0,3%. Febrero, apenas 0,1%. Y en 12 meses más sería 2,9%, incluso una décima bajo el objetivo exacto del Banco Central. Bueno, esto por el lado de los números. Ahora vamos a revisar detalles del acuerdo marco avanzado que firmó la Unión Europea y con Chile. Recordemos que Chile es el primer país de la región que firma este tipo de actualización de acuerdo comercial y de otros temas con la Unión Europea. En Agenda Económica AM estuvo la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales y contó algunos de los aspectos. Hay un componente importante de productos que ahora son nuevos, que hace 20 años no era tan importante como son los servicios. Y ahí por servicios nos referimos a servicios profesionales, producción, por ejemplo, de software, consultorías, industria creativa, todo ese aspecto, servicios de ingeniería, son un sector económico que refleja además un país también más productivo, más complejo, que van a tener ahora acceso a trato preferencial en la Unión Europea. El acuerdo reconoce lo que se llama algunas indicaciones geográficas para productos chilenos que son
muy valoradas en el caso de la Unión Europea, productos que son autóctonos de nuestro país y van a ser reconocidos de esa forma en el mercado europeo. Cambiamos de tema y hablamos del caso Audios, porque una de las personas mencionadas en esa grabación fue el fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, Andrés Montes. Bueno, este jueves la presidenta de la CMF señaló que está en duda la continuidad de Montes al frente de la Fiscalía de la CMF, pero que igual absolutamente todos los funcionarios tienen su confianza, al menos por ahora. El cargo del fiscal Montes tiene fecha de vencimiento el 16 de enero del año 2024, por lo tanto es una decisión que el Consejo tomará oportunamente. Hemos dicho que todos los funcionarios de CMF cuentan con nuestra confianza. Eso no implica que, lógicamente, cuando haya que tomar medidas, esas medidas se van a tomar. En el caso del fiscal Montes, él continúa en su cargo hasta que el Consejo tome la decisión respecto de la renovación o la determinación de solicitar un concurso al sistema de alta dirección pública. Pero es una decisión que se tomará oportunamente. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica les contamos de una línea de transmisión eléctrica que está lista para empezar a operar. Solo falta que le den el vamos. ¿De cuál se trata y cómo puede ayudar al famoso cuello de botella de la transmisión eléctrica en nuestro país? Véalo al regreso acá en Agenda Económica. Después de casi 7 años que inició el proyecto, pronta a operar está la nueva línea de transmisión eléctrica en nuestro país. Se trata de la línea Maitencillo-Punta Colorada, nueva Pan de Azúcar. Está a cargo de L-Trans y nos acompaña acá en Agenda Económica su gerente general, Bernardita Espinosa. Gracias por estar en CNN Chile. Gracias, Nicolás, por invitarnos a participar de esta reunión con ustedes. Nosotros muchas veces hemos hablado acá en el programa del cuello de botella en el sector energético de nuestro país, que es la transmisión. Por eso es muy importante que va a entrar a operar esta nueva línea. ¿Cuándo podría ser eso? Nosotros estamos en la última etapa. Nosotros ya terminamos toda la construcción en agosto. Terminamos todas las pruebas que tienen que hacerse para comisionar el proyecto para su puesta en servicio en septiembre y estamos en la etapa de entregar al coordinador todos los elementos técnicos que a ellos les den certezas del cumplimiento normativo para darnos la autorización para energización. Tenemos proyectado hacerlo durante el mes de enero. ¿Eso podría ser en cualquier momento cuando el coordinador les dé el vamos? Esperamos que sea dentro de las próximas semanas. Cuéntanos un poco del proyecto. Son 200 kilómetros, 3 subestaciones, 500 torres y una tensión de 2 por 220 kilowatts. Exacto. Bueno, el proyecto Nueva Maitencillo, Punta Colorada, Nueva Pan de Azúcar atraviesa 2 regiones, 200 kilómetros de línea de transmisión en alta tensión, 220 kV, doble circuito. Es un proyecto concebido por la Autoridad Eléctrica dentro de su plan de descarbonización, que hoy día forma parte de la Agenda de Transición Energética y la ley que está en tramitación en el Congreso. Este proyecto ha sido concebido especialmente para evacuar las energías limpias de la región de Atacama y la región de Coquimbo. La región de Atacama concentra, entre las 2 regiones concentran el 46% de la generación eólica y concentran el 15% de la generación solar. Por lo tanto, es muy importante el proyecto para resolver el problema que hoy día ellos enfrentan del vertimiento de energía por la falta de capacidad del sistema. Eso es muy importante porque en septiembre más o menos el 11% de la generación eólica y solar en nuestro país se tuvo que botar simplemente porque no había capacidad para transmitirla, por ejemplo, del norte hacia el resto del país. Exacto. Enfrentamos un problema en que la generación ha logrado avanzar en forma muy importante en las RNC, en especial, que es lo que nos interesa como país, como gobierno y como mundo, pero eso ha ido más rápido de lo que ha ido la infraestructura de transmisión que es necesaria para evacuar esas energías. Los proyectos de infraestructura en este país enfrentan muchas dificultades y en específico la transmisión eléctrica tiene más dificultades porque atraviesa territorios y por lo tanto se involucra en los lugares tanto habitados por las personas como también en lugares que tienen valores ambientales. Tú me comentabas antes de la entrevista que durante L-Trans te has dedicado a elaborar los contratos y ahí he estado
parte importante de las dificultades o de muchas negociaciones. Por ejemplo, cuando una línea de transmisión o un proyecto está en terreno fiscal, no hay mayor problema porque es una sola contraparte con la que hay que ponerse de acuerdo, Exacto. que es el Estado. Pero cuando no es el Estado, sino que son privados, ahí las complejidades se multiplican. Sí, efectivamente. Nosotros pusimos en operación hace años el proyecto Cardonés Diego Almagro, un proyecto de 156 kilómetros, características similares a este, y ese proyecto lo logramos hacer sin dificultades prácticamente, porque tanto la tramitación ambiental fue bastante expedita y también porque precisamente el 86% de la servidumbre fue una servidumbre con bienes nacionales y por lo tanto pudimos construir más rápido. Pero los otros proyectos que hemos ejecutado han enfrentado muchas complejidades. Las medioambientales, pese a que son complejas y efectivamente toman tiempo, por lo menos están definidas y regladas. Entonces uno puede ir anticipándose y resolviendo los temas de acuerdo a la ley. Pero los problemas que se enfrentan para poder atravesar territorios en temas prediales son muy complejos. Por eso que hace unos años se planteó la idea de que para los proyectos de transmisión nacional, que son proyectos de interés nacional, que sirven a un uso público o resuelven una necesidad pública, se pudiese entregar la franja de servidumbre ya negociada, o sea, limpia, para que nosotros, los que somos transmisores y nuestros constructores, pudiésemos dedicarnos a construir y no dedicarnos a hacer una gestión de índole legal y contractual. ¿Y esa idea quedó simplemente en eso? ¿No se ha avanzado en los últimos gobiernos? Creo que en el fondo no es una idea abandonada, es una idea que se va a ir retomando dentro del proyecto de transición energética. Se están viendo en el proyecto de transición energética todas las alternativas para darle flexibilidad, dinamismo y posibilidad de ejecutarse más rápido los proyectos de transmisión. Es uno de los 3 puntos esenciales, aparte del almacenamiento. Sí, hace poco la ministra de Obras Públicas señaló que a futuro los proyectos que el Estado puede concesionar ya estarían, por ejemplo, con el estudio de impacto ambiental aprobado. Aquí sería bueno algo similar, de que las licitaciones para transmisión eléctrica ya tuvieran, aparte del estudio de impacto ambiental, también estas negociaciones con los dueños de los predios también listas. Sería ideal, sería ideal. En otros países es así, como en Brasil, por ejemplo. Y eso efectivamente ayuda a que no haya tanta incerteza. Si aquí el problema es que las incertezas que hay respecto de los plazos y las complejidades que vas a enfrentar, porque hay complejidades que son legales, pero hay otras que son ilegales, tomas ilegales, bloqueos ilegales, oposiciones bastante orquestadas. Esas incertezas lo que hacen es afectar a los inversionistas, ahuyentar a los inversionistas, bajarle el ranking a Chile como atractivo para las inversiones y a la larga encarecer los proyectos que van al final ser pagados por nosotros, los ciudadanos. Un estudio o un ranking, ClimateScope, bajó del primer puesto mundial al tercero a Chile en foco de inversión de energías renovables, principalmente por los problemas de la transmisión eléctrica, de la evacuación de la energía que se genera en los proyectos hacia donde se consumen. Sí, efectivamente hay problemas en la transmisión, pero también en otros proyectos de infraestructura, incluso los mismos proyectos de RNC, hasta los hospitales, por la permisología. Otro tema que el gobierno está tomando y que está preparando una ley para poder, digamos, simplificar y clarificar la permisología. Esta nueva línea obviamente alivia este problema, pero no lo soluciona. Actualmente, ¿cuánto se necesita más de transmisión? ¿El doble? ¿El triple? ¿De acuerdo a la generación que está proyectada a construirse en Chile? Nosotros necesitamos un crecimiento acorde. Yo no te diría una cifra, pero por lo menos un 30% más de transmisión. El gobierno, sobre todo el Ministerio de Energía, está impulsando esta agenda. Está impulsando el desarrollo de la transmisión eléctrica, está impulsando el proyecto de transición energética con bastante dinamismo y fuerza y nos ha apoyado muchísimo y está también apoyando a los otros transmisores. De hecho, uno de los puntales de la transición energética es el proyecto Quimarlo Aguirre, que si bien no es de Letrans, es un proyecto que va a recorrer 1.500 kilómetros en línea continua, va a ser el primer proyecto en línea de corriente continua, yendo desde la zona central hasta el norte de Chile.
De las líneas que ustedes están prontas a empezar a operar allí, las nuevas estaciones o actuales se van a conectar directamente, tienen que hacerlo a través de subestaciones propias. Cuéntanos un poco sobre la estructura de conexión de los proyectos. Los proyectos por lo general se conectan a las subestaciones existentes. Ya. Ahora, si es necesario, la misma autoridad decreta en estos planes de expansión la implementación de nuevas subestaciones como parte de un proyecto de obra nueva. O sea, los proyectos de obra nueva pueden ser líneas que van de subestación existente a subestación existente, o líneas que van de una subestación existente a una nueva, o efectivamente algo más novedoso que sería una línea entre dos subestaciones nuevas. Pero por lo general se conecta uno a un sistema existente. Respecto a la infraestructura futura, generalmente los gobiernos informan cuáles son las obras pensadas a licitar en el futuro. ¿Esa está pensada con el 30% más que se necesita que usted me mencionaba o están algo cortos? Mira, el gobierno cuando diseña, a través de la Comisión Nacional de Energía, diseña todos los años diseña un crecimiento. Yo estoy diciendo más o menos una cifra al voleo en todo caso, pero diseña el crecimiento del sistema de transmisión nacional. Como el sistema de transmisión nacional que recorre el país, no solamente decreta proyectos que lo hacen crecer, sino que también proyectos que aumentan su capacidad, porque hay otras fórmulas, no solamente construir nuevas líneas, sino que también mediante sistemas tecnológicos aumentar la capacidad de los sistemas de transmisión instalados. Entonces, decreta obras de ampliación, decreta obras nuevas, decretan obras de normalización, que es llevar a norma proyectos antiguos, y también proyectos tecnológicos que aumentan la capacidad de los sistemas. Bernardita, última pregunta. En enero se van a conocer los proyectos pro crecimiento y pro inversión. Dentro de ellos, la reducción de la llamada permisología. Sería entonces esta franja fiscal que esté ya con los permisos y servidumbres negociados con sus dueños. ¿Sería la medida que a su juicio puede dar el mayor impulso a la transmisión eléctrica? Sin duda que es una medida que no va a ser fácil de implementar. No creo que sea algo de corto aliento, pero es una medida que podría impactar en forma muy importante el desarrollo de los proyectos. Bernardita Espinosa, gerente general de Teletrans, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. Nosotros vamos a estar muy atentos a cuando esta línea empiece a operar. Nosotros se los vamos a contar acá en el programa. Sigan con nosotros en CNN Chile.